6:7. Se cumple en Apocalipsis en el 15, 6:15. Hasta el 6:15 no se cumple. Lo dicho en el 1:7, en Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron de las cuevas, de entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas: caed sobre vosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y en la ira del Cordero. Entonces, cuando se hace visible y que todo ojo lo empieza a ver y se esconde todo ojo de él, en el capítulo 6, versículo 15. Entonces, estos son algunos puntos que se lo voy dando adelantadamente para que vaya viendo en qué momentos se empiezan a cumplir. Este libro hace el cumplimiento de una profecía en uno de los dichos de Jesucristo a sus discípulos. Se le dice en Juan de este siervo amado que no iba de morir y que si yo quiero que quede vivo hasta que yo venga. Muchos pensaban que Juan no iba a morir nunca, pero claro, cuando comprendemos que él escribió Apocalipsis, comprendemos de que lo dicho por el Señor, y hay otro versículo que dice de que de cierto digo que entre vosotros no dormirán sin que antes vean llegue la venida del Hijo del Hombre. Entonces, sabemos que se cumplió para un mínimo plural que establece entre vosotros, hay un dos. Uno es Juan y el otro es Pedro. Los dos escriben cosas muy relevantes con respecto a la venida del Señor, y para que hayan escribido tantos detalles es porque estos dos discípulos lo vieron. Pero en el caso de Juan hay una profecía aparte escrito, y cuando le dice: y este no sigue, ¿y qué a ti si quiero que esto quede vivo hasta que yo venga? Entonces entendamos que del hecho de que Juan vio la venida del Señor en gloria, él ya la vio, él ya supo lo que iba a ocurrir, y se cumple. O sea, no hubo necesidad de que él permaneciese vivo hasta la venida del Señor, sino que bastó que él viera la venida del Señor y así se cumplía la profecía. Es la misma pregunta que les hacía hace rato: ¿cómo puede ser posible de que nosotros vivamos en la tierra y en los cielos a la vez? ¿Qué tendría que ocurrir? Entonces, comprendamos este punto. Esto es un extra que le doy, ¿no es cierto? No tiene que ver mucho, pero sí para ir comprendiendo algunos cabos sueltos que quedan en los evangelios, y se cumple esto. Y nos metemos a la visión del Hijo del Hombre, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante. Cambio. ¿Hasta cuál le leo, profe? ¿Del 1 al 9? ¿Hasta cuál? Cambio. Que como todos tenemos Reina Valera, y creo que es la norma de comunicación que tenemos acá en el canal, vamos a seguirnos por los títulos, aunque por ahí vamos a romper el titulado que tiene, porque ese titulado nos separa la historia, y independientemente de eso vamos a seguir el orden de Reina Valera. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo final, mi hermano Daniel, el 20. Cambio. Amén. Apocalipsis 1, 9 al 20, dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Laodicea. Y me volví para ver la voz de que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Cambio. Bueno, el primer punto, que antes de introduciendo los puntos y haciendo algunos repasos por ahí, quiero saludar al hermano Luis, que está en línea, al pastor Gamaliel, bendiciones, a ver qué más ha incorporado ahí, a Emiliano, que está escuchando, Edwin, a Josh, a Malk, y a todos los demás hermanos. No sé quién está en línea y quién no está conectado, porque no los tengo agregados a todos. Tengo este usuario que es portador de la luz. Así que, mis hermanos, continuemos con esto. Quiero hacer una pausa si alguien quiere saludar, y para saber si está en línea y va a participar, hacer una pregunta o comentarios. Cambio. No me quedó claro lo que dice, no estoy seguro si es en el versículo 1 o el 2, donde dice que él envió a su ángel, donde estaba Juan. Ese ángel es Jesucristo. Cambio. Entendemos de que cuando vamos más adelante en el relato, Juan se postra delante del ángel que le habla y le dice: no te postres delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo. No es Jesucristo el ángel. Es ese ángel que aparece en escena más adelante y lo vamos a ir viendo, pero no es Jesucristo. El ángel parece que hay veces que se interpola, pero hay que ir entendiendo el que está viendo la escena, cómo se está viendo, y el propio contexto nos va a revelar de cada pasaje si es este ángel el que equivocadamente Juan se arrodilla o es Jesucristo. ¿Sí? Un punto importante, un tiempo para atrás tuve una charla con Pedro Eufrat y le decía si sabe interpretar la Biblia. Entonces le preguntaba que leyera Apocalipsis 1:11 y él lo leía y le decía: ok, ¿quién es este personaje? Entonces le decía: es Dios. Sí, correcto, es Dios, pero ¿es Jesucristo? Decía: no, este no es Jesucristo. Entonces le decía: ok, leamos todo el contexto, y lo llevaba todo el contexto suavemente. Entonces, ¿quién fue el que fue trabajado, atravesado? ¿Quién es el que en principio del Omega? ¿Quién es el que fue atravesado? Todo el viaje le vieron. Pues que es Jesucristo. Ok, y si es Jesucristo, entonces todo el capítulo habla de Jesucristo. ¿Quién es el 11? Y se hacía silencio, y sí, pero no, y no sabía qué decir, ¿no? No reconocer que la misma Biblia decía que Jesucristo es el alfa y el omega, el primero y el último, y el principio y el fin, el todopoderoso. Entonces, decía, ¿este o no es Jesucristo todopoderoso? Un versículo que no le gustaba digerirlo ni interpretarlo. Pero para no irlo del tema, con respecto a la deidad de Cristo, ¿no? Ahora dice: sí, pero allá en la Biblia dice que Dios solo hay uno, y bueno, hay uno solo. Claro, pero hay que entender este punto de la Biblia. Este punto que di recién, que es, el que era y el que ha de venir, es muy diferente. Jesucristo no habla ni como el que es, ni como el que era, ni como el que ha de venir en Juan. Habla del Hijo del Hombre, habla del Verbo hecho carne. Ahora acá hablamos de Jesucristo resucitado en un cuerpo espiritual. Por lo tanto, son dos puntos diferentes. Hay otros puntos más, como Juan 17:5, que dice: Padre, dame contigo aquella gloria que tuve al lado tuyo. O sea, Cristo está hablando sin gloria, que deja la gloria. Estos son puntos importantes en cuanto a la deidad de Cristo. Más adelante, el capítulo 1, hay un versículo controversial, que se han dicho varias cosas con respecto a Juan 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
hay una pregunta que tenemos que hacerle a este versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como trompeta. La pregunta es, ¿está hablando del día domingo? Primer pregunta. La segunda pregunta que debemos entender, o está hablando, ¿cuál es el día del Señor en la Biblia? Debemos ver si habla del domingo o habla de un día especial que está anunciado en toda la Biblia. Y segundo, si él estaba en el Espíritu en el día del Señor, hablando de un tiempo que fue llevado en el Espíritu, o él estaba en el Espíritu el día domingo. Hay dos interpretaciones que se han hecho en este versículo. La interpretación clásica dice que él estaba el día domingo orando, ¿sí?, en el Espíritu, y ahí empieza la revelación y empieza, yo soy la visión de la voz, empieza a escuchar la voz. Otros dicen de que él entró en una especie de visión y ahí fue llevado al día del Señor, en el día del Señor. Entonces son dos posturas que se hablan con respecto a este versículo. Antes de hacer un texto comparado, ¿usted qué cree? ¿Que él estaba el día domingo cuando le ocurre esto? ¿O fue que él tuvo la visión en el día del Señor, hablando del día del Señor grande y poderoso, ¿no es cierto? Que él fue llevado en el Espíritu en el día del Señor, como que su cuerpo estaba presente en un lado, pero él espiritualmente estaba en el día del Señor. Ahí son las dos posturas. ¿Cuáles de ustedes, de esas dos posturas, ustedes creen que es la correcta? Porque no pueden ser las dos, tiene que ser una. Cambio. Miren, vamos a leer un texto comparado. Vamos a empezar por la Kadosh israelita, a ver qué es lo que dice. Dice, y fui llevado en el Ruaj en el día de Yahvé. ¿Sí? Esa fue la pregunta. Acá habla de que fue llevado en el Espíritu en el día del Señor. Esta versión da a entender de que él fue espiritualmente llevado al momento que van a ocurrir esas cosas. Hay que entender que el libro está escrito por una persona que vio las cosas. Traducción posible. Vamos a irnos a versión de Jerusalén. Jerusalén traduce, caí en éxtasis en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Sí? Habla de caer en un éxtasis y después que cae en el éxtasis es en el día del Señor y oí una gran voz. La Biblia textual de Francisco La Cueva traduce así, estaba en el Espíritu en el día dominical, refiriéndose literalmente al día domingo, y oí detrás una voz. Las versiones comparadas no nos dan mucha ayuda con respecto al texto. Vamos a tener que irnos al griego. Estaba, Geonomai, significa llegar, alcanzar, efectuar. La palabra en griego, sobre o a. Y la palabra espíritu es neuma. Bien. Y en el día del Señor. En el día del Señor habla Kuriakos. Bien, la traducción que hace textual está mal. Es una traducción que interpreta el día del Señor como un domingo. Porque si fuese estaba yo el domingo, para traducir como estaba yo en el día dominical, tendría que hacer alusión a un día de la semana. Y no habría tal discusión. Pero acá dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es muy amplia la traducción, en el día del Señor. Entonces, las dos, el griego tampoco no nos da mucha ayuda. Pero sí, no es posible, la primera traducción la vamos a descartar. La versión de textual no es una traducción correcta, porque estaba en el Espíritu en el día dominical. Si fuese día dominical o día domingo, tendría que ser otra la palabra usada para domingo. Tendría que ser el primer día de la semana. Y no habla del primer día de la semana, habla en el día del Señor. Pregunta que debemos hacernos: ¿cuántas veces en la Biblia se usa el día del Señor con referente al día domingo? ¿Y cuántas veces usa la Biblia el día del Señor con referente al día de Jehová, gran juicio y gran ira? Ahora, ¿cómo interpreto el libro? El libro es un libro que nos habla de un evento apocalíptico, de cosas que van a suceder.